Las sombras en el cielo comenzaron a desvanecerse lentamente, como si la misma oscuridad se retirara temerosa tras la derrota de Hendrickson. La brecha infernal que se había abierto en las alturas se cerró con un suspiro del viento, y por primera vez en mucho tiempo, el sol volvió a asomarse sobre el reino de Lyonés. El silencio reinaba, pero no era de tensión, era de alivio. Goku se mantuvo quieto, atento por si alguna presencia demoníaca quedaba escondida en el aire o en los escombros. Cerró los ojos por un instante y expandió su percepción al máximo. Lo sintió todo. El latido de los corazones en las aldeas cercanas, la respiración agitada de los heridos, el eco de las llamas extinguiéndose, pero ninguna energía maligna permanecía cerca. Abrió los ojos. Se acabó por ahora. En lo alto de la muralla derrumbada, el rey Valtra observaba en silencio la extensión de su reino. El castillo, que una vez fue símbolo de su poder y sabiduría, ahora era solo ruinas carbonizadas y torres partidas. Las murallas estaban rotas, las calles llenas de escombros, y muchos hogares se habían perdido. Aún así el pueblo estaba vivo. Su hija estaba viva. Había esperanza. El rey giró la mirada hacia los caballeros sagrados sobrevivientes. Algunos heridos, otros de pie, cubiertos de polvo y sangre. Todos avergonzados. Uno a uno, comenzaron a caminar hacia él, dejando caer sus espadas y escudos al suelo. Luego, sin decir palabra, se arrodillaron ante su rey. «Perdón, Majestad», dijo uno de ellos con voz rota. «Fuimos débiles. Fuimos cegados. Deshonramos nuestras armaduras», agregó otro. Valtra los miró en silencio. Hubo un momento donde todos pensaron que dictaría sentencia. Pero entonces, el rey habló con firmeza. «No hay castigo mayor que ver con tus propios ojos lo que destruisteis. No habrá ejecuciones. No habrá cárceles». Se giró hacia el reino derrumbado. «Vuestra penitencia será reconstruir este reino con vuestras propias manos. Piedra por piedra. Hogar por hogar. Con cada ladrillo que coloquéis, recordaréis lo que prometieron proteger y fallaron». Los caballeros, aún con lágrimas en los ojos, inclinaron la cabeza. «Sí, mi rey». Mientras tanto, Elizabeth caminaba junto a Goku entre los restos del castillo, pisando cuidadosamente entre las baldosas partidas. El viento suave agitaba su cabello y sus ropas rasgadas. Ella lo miró con dulzura, como si verlo sano ya salvó borrar el dolor de los últimos días. «Sabía que cumplirías tu promesa», susurró. «Que vendrías por mí». No lo dudé ni por un segundo. Goku bajó la mirada, su expresión se suavizó. No respondió con palabras. Pero Elizabeth sonrió y se acercó, tomó su rostro entre sus manos y lo besó con cariño en la mejilla. «Gracias por todo». Goku desvió la mirada, algo avergonzado, rascándose la nuca. «No tienes que agradecerme yo». Merlín, que observaba la escena desde unos metros detrás, entre la bruma, entrecerró los ojos. Su rostro estaba sereno, pero su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Desde cuándo existe ese vínculo? ¿Qué representa Goku realmente para Elizabeth y para el destino de Britania? ¿Qué clase de poder reside en él que ni siquiera parece comprender del todo? Sus labios formaron una ligera sonrisa. «Interesante». No muy lejos, King se cruzó de brazos y se plantó delante de Van, aún cubierto de polvo y con el báculo de 4 secciones colgando de su hombro. «Esto no ha terminado entre tú y yo», dijo con voz firme, su mirada clavada en la de su viejo enemigo. Van lo miró con su típica sonrisa burlona y se encogió de hombros. «Lo sé, amigo, pero ahora no es el momento». King gruñó. «Solo recuerda lo que le hiciste a Elaine. Tarde o temprano, ajustaré cuentas contigo». «Y cuando ese día llegue», respondió Van, guiñando un ojo, «prometo no contenerme». Ambos se quedaron en silencio unos segundos. Y aunque no lo admitirían, respetaban la fuerza del otro. La brisa soplaba suavemente entre las ruinas. Los primeros rayos del sol caían sobre las torres destruidas, bañando de oro las piedras sucias. El pueblo comenzaba a salir lentamente de sus escondites. Madres abrazaban a sus hijos. Ancianos lloraban al ver que seguían con vida. Las campanas comenzaron a sonar de nuevo, esta vez con un tono pausado, el llamado de la esperanza. Y en medio de todo, Goku se volvió a alzar sobre el cielo. No para luchar, sino para mirar el reino desde lo alto. «Están a salvo por ahora», pensó en voz baja.
porque sabía que lo que había comenzado con Hendrickson era solo el principio. Los escombros del castillo ya no humeaban, y los rayos del sol comenzaban a secar las lágrimas del pueblo. Entre las ruinas del jardín real, Elizabeth y Goku caminaban en silencio. El follaje marchito aún conservaba los aromas de las flores que alguna vez florecieron allí. Elizabeth, con las manos entrelazadas, bajó la mirada por un instante, y luego lo miró de reojo. ¿Cuánto tiempo te quedarás en Lyonés? Goku desvió la vista al cielo, como si buscara una respuesta entre las nubes rotas por la batalla. Su voz sonó serena, pero cargada de cierta pena. Esta misma noche debo volver con Arturo, Lionel, Van y los demás a Camelot. Tenemos que reportarnos. Aún hay mucho que discutir y que enfrentar. Elizabeth asintió lentamente. Sus labios temblaron un instante, pero se obligó a sonreír. Entonces ahora podrás volver cuando quieras, ¿verdad? Te vi cuando volabas. Como una estrella cayendo del cielo. Lo miró con ternura. Podrás venir a verme. Goku sonrió levemente, bajando la mirada. Lo haré, te lo prometo. Regresaré tan pronto como me sea posible. Esta vez no habrá rejas ni enemigos que me detengan. Elizabeth se detuvo frente a él. El viento movió su cabello dorado mientras sus ojos brillaban con una mezcla de amor y tristeza. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Goku frunció el ceño. Sus hombros se encogieron como si cargara un peso invisible. Miró sus propias manos que habían salvado a muchos, pero que también habían traído destrucción. Porque aún no entiendo todo sobre mí mismo, confesó con voz baja. Y porque creí que hacerme a un lado era la mejor forma de mantenerlos a salvo. Creí que si no peleaba, si no mostraba de qué era capaz, evitaría que algo peor sucediera. Quise ser pacífico, no un monstruo. Se giró hacia las ruinas humeantes del castillo. Su rostro mostraba culpa, su mirada se perdía entre la piedra rota. Pero ahora veo que esa decisión solo les dio a los enemigos el espacio para crecer. Que mi silencio fue también una forma de egoísmo. Pude haber evitado todo esto. Pero no lo hice. Elizabeth se acercó lentamente y tomó su mano con suavidad. Goku alzó la vista sorprendido, y ella negó con dulzura. No puedes cargar solo con el destino de todos, Goku. Tú protegiste a mi padre, a mi pueblo, a mí. Fuiste la luz en la oscuridad. Y no estás solo. No más. Él apretó su mano con delicadeza, pero sin responder. Prométeme algo, dijo Elizabeth, con firmeza ahora. Prométeme que algún día me contarás todo. Quiero saber quién eres en verdad. No el caballero de Camelot, sino tú. Todo de ti. Goku tardó unos segundos en responder. Finalmente asintió, sin apartar la mirada de sus ojos. Te lo prometo. Unos metros más allá, oculta entre las ruinas y las sombras del jardín, Merlin observaba en silencio. Ocultaba su presencia con una técnica avanzada, haciendo imposible que Goku la sintiera, aunque estuviera a unos pasos. Así que finalmente empezó a cuestionarse a sí mismo, pensó la maga, su mirada fija en el joven guerrero. No es solo fuerza lo que carga, sino responsabilidad. Culpabilidad. Dudas. Su poder está evolucionando y con él, su voluntad. Esto podría cambiarlo todo. Cruzó los brazos con seriedad, pensativa. Y si Elizabeth logra abrir completamente su corazón, podríamos ver emerger una fuerza más allá de cualquier clan, incluso del nuestro. El viento movió su capa oscura, y desapareció con un destello sutil, dejando a los dos jóvenes solos en aquel jardín roto pero lleno de esperanza. La guerra había terminado por ahora, pero en los corazones de todos, algo apenas estaba comenzando. El sol se había elevado ya a su punto más alto, bañando los restos del castillo de Lyonés con una luz cálida y tranquila. Las ruinas seguían siendo ruinas, pero ahora estaban llenas de vida. Caballeros reparaban muros, ciudadanos trabajaban codo a codo, y por primera vez en semanas la esperanza era más fuerte que el miedo. En lo alto del salón principal, ahora reducido a escombros decorados con tapices quemados, se encontraban reunidos el rey Valtra, Elizabeth, los caballeros sagrados leales, y los héroes que habían venido desde Camelot. Arturo, Merlin, Lionel y Goku. Arturo fue el primero en hablar. Majestad, nuestra misión aquí ha terminado.
Es hora de que volvamos a Camelot. Aún hay cosas que deben resolverse en casa. Valtra, de pie entre los suyos, asintió con solemnidad. Su capa ondeaba en el viento cálido que soplaba desde la gran brecha en el muro del castillo. Y Lyonés estará siempre en deuda con Camelot, respondió con voz firme. Sin su intervención, sin ustedes, este reino habría caído en manos del caos. Y yo habría perdido a mi hija. Hizo una ligera reverencia, algo inaudito para un rey. Mi gratitud es eterna. Goku desvió la mirada, incómodo con los elogios, pero agradeció con una leve inclinación de cabeza. Arturo y Lionel hicieron lo mismo, y Merlín observó al monarca con su acostumbrada cortesía distante. Fue entonces cuando Van, apoyado contra una columna quebrada, cruzó los brazos con una sonrisa pícara. Bueno, ustedes regresen sin mí. Me quedaré en Lyonés un tiempo. Arturo frunció el ceño, confundido. ¿Estás seguro? Van asintió. Sí. Ahora que nuestro nombre está limpio, que los pecados capitales ya no somos perseguidos, quiero ayudar a reconstruir. Tengo cosas que reparar, personas que proteger y viejas deudas que saldar. Sus ojos se clavaron brevemente en Kim, quien, desde la distancia, asintió con un gesto seco. Goku se le acercó y le ofreció la mano. Cuídate, Van. Tú también, Superman, respondió con una media sonrisa mientras le estrechaba la mano. Dale un saludo a Camelot de mi parte y cuida bien a esa princesa. Goku sonrió con timidez, luego se giró. Elizabeth lo esperaba unos pasos atrás. Sus ojos estaban fijos en él, como si no quisiera que ese momento llegara. ¿Te vas?, preguntó ella en voz baja. Sí, asintió Goku. Pero volveré. No puedo quedarme, pero no voy a alejarme de ti. Hubo silencio entre ambos por unos segundos. Luego, Elizabeth se acercó, y sin importar a quien estuviera mirando, lo abrazó. Lo hizo con fuerza, como si ese abrazo pudiera detener el paso del tiempo. Gracias por salvarme. Por salvarnos a todos. Goku no respondió, solo correspondió el abrazo, cerrando los ojos. Sabía que este adiós no sería eterno, pero aún así dolía. Desde un círculo mágico trazado en el suelo, Merlín alzó su báculo. Es hora. Arturo, Lionel y Goku se colocaron a su lado. La luz comenzó a envolverlos, girando como estrellas atrapadas en una corriente. Elizabeth se alejó lentamente, y el viento volvió a mecer su cabello mientras observaba cómo su caballero desaparecía en un destello dorado. Minutos después, Valtra y Elizabeth se quedaron solos en la terraza del castillo, mirando hacia el horizonte. El rey no hablaba, solo observaba a su hija con atención. Finalmente, rompió el silencio. ¿Puedo preguntarte algo, hija? Elizabeth, aún con los ojos puestos en el lugar donde desapareció Goku, asintió. Claro, padre. ¿Qué relación tienes con ese caballero? La princesa se quedó en silencio. Por un instante pareció dudar, mirar al cielo en busca de las palabras correctas. Pero finalmente no pudo mentir. No lo sé con certeza, dijo con honestidad. Pero lo amo. El viento pareció detenerse por un segundo. Valtra no reaccionó de inmediato. Luego, simplemente suspiró, cerrando los ojos como si aceptara algo que ya sospechaba. Entonces esperemos que el corazón de ese hombre esté hecho para reinos y para reinas. Porque no será un camino fácil. Elizabeth sonrió con tristeza, pero con fuerza. No me importa lo difícil que sea. Lo esperaré. Siempre. Y así, con el sol descendiendo en el cielo y la reconstrucción apenas comenzando, el capítulo en Lyonés se cerró. Pero una nueva historia apenas comenzaba en Camelot. La tarde caía suavemente sobre Camelot, tiñendo sus torres de un dorado tenue. Las banderas ondeaban con calma en lo alto del castillo, y la ciudad, a diferencia de Lyonés, seguía intacta, serena pero atenta. Tras regresar del viaje, Arturo se excusó de inmediato, caminando hacia sus aposentos escoltado por sus sirvientes. Necesitaba un baño, una capa nueva y sobre todo retomar su papel como rey. Lionel, por su parte, fue recibido por su familia con abrazos y lágrimas, y partió entre sonrisas y promesas de cena y descanso. Solo Goku quedó de pie junto a Merlín, en el mismo salón del portal mágico. La maga lo observó durante un instante con sus ojos astutos, como si leyera no su rostro, sino su alma. Goku, dijo con voz suave, pero cargada de intención, ¿podrías acompañarme a mi torre?
Necesito hablar contigo en privado. El caballero asintió sin pensar mucho. Había aprendido a respetar el juicio de Merlín, aunque rara vez sabían qué estaba pensando. Subieron por un pasadizo secreto que solo la maga usaba, y tras varios niveles rodeados de grimorios flotantes y artefactos mágicos, llegaron a la cima de la torre. Allí, donde el viento era más puro y las estrellas estaban más cerca, el interior era cálido, lleno de estanterías, mapas y objetos que susurraban poder antiguo. Merlín se acercó a una mesa redonda con símbolos flotantes grabados en el aire y se volvió hacia él. ¿Qué hay entre tú y la princesa Elizabeth? Goku se sorprendió un poco por la pregunta directa, pero respondió con honestidad, rascándose la nuca. Bueno, somos amigos. La quiero mucho. Es valiente, buena y no sé, me hace sentir tranquilo cuando está cerca. La conocí en Lyonés, ¿recuerdas? Desde entonces, hemos pasado por mucho. ¿Y le contaste quién eres en realidad? Insistió la maga, acercándose a él. Goku asintió lentamente. Hoy. Le conté todo. Que ocultaba mi poder. Que me equivoqué al no actuar antes. Que lo lamentaba. Quiero ser honesto con ella. Ya no quiero ocultar nada. Merlín caminó alrededor de él, pensativa, como si lo estuviera midiendo con un hechizo que aún no lanzaba. ¿Y estás seguro de que ella te ama? Goku parpadeó, confundido. ¿Por qué me preguntas eso? Claro que sí. Me lo dijo varias veces. Merlín se detuvo frente a él, su expresión seria y analítica. No mostraba burla ni frialdad, solo una inquietud profunda. Porque Elizabeth no es una princesa común. ¿Lo sabes, no? Murmuró. Hay algo dentro de ella, algo que ni ella misma comprende del todo. Goku frunció el ceño, ahora alerta. ¿Qué estás tratando de decirme? Merlín se giró hacia una esfera mágica que flotaba frente a la ventana, y en su superficie comenzaron a reflejarse imágenes. Una marca de loto en una espalda, una luz antigua, un rostro dormido entre llamas sagradas, una lanza rota en el campo de batalla. No puedo decírtelo todo aún. No porque no quiera, sino porque ciertas verdades deben revelarse en su tiempo. Pero escucha bien, Goku, tú estás ligado a su destino más de lo que imaginas. Y si decides seguir este camino, puede que no haya vuelta atrás. Goku no desvió la mirada. No importa. Estaré con ella, sin importar lo que venga. Merlín sonrió apenas. Luego, su expresión cambió mientras miraba la esfera. La energía mágica vibró suavemente. Entonces es hora de que te prepares. Porque ahora que el caos ha cesado y que los pecados capitales ya no son perseguidos, la esfera brilló y comenzaron a aparecer siluetas. Una sombra del tamaño de una montaña, una mujer con alas celestiales, un zorro de ojos brillantes, una bestia en forma de gigante, una lanza que giraba como una estrella y en medio de todos ellos, una figura de espaldas con una espada rota al cinto y una cicatriz bajo el ojo. Merlín se giró hacia Goku con una mirada llena de certeza y de advertencia. Los demás y el capitán están por regresar. Goku entrecerró los ojos, su corazón latiendo con una mezcla de emoción, duda y expectativa. El futuro acababa de volverse aún más incierto. La esfera mágica lentamente comenzó a disiparse, y el resplandor de las visiones se desvaneció en la penumbra de la torre. Goku quedó en silencio unos segundos, meditando todo lo que acababa de oír. El regreso de los pecados capitales, los secretos aún ocultos en el corazón de Elizabeth, y el extraño destino que parecía arrastrarlo más allá de cualquier misión que le hubieran encomendado. Se giró hacia Merlín, aún con los pensamientos revueltos. ¿Y si los pecados capitales regresan a Lyonés, tú también volverás con ellos? Merlín giró apenas la cabeza, pero no tardó en responder. No, dijo con serenidad, como si ya hubiera meditado esa pregunta desde mucho antes. Ese capítulo forma parte de mi pasado. Sus ojos brillaron con sabiduría contenida, mientras sus palabras adquirían un matiz casi confesional. En lo personal, me agrada mucho más Camelot. Aquí tengo libertad, conocimiento, acceso a artefactos y textos que ni siquiera Lyonés podría soñar. Aquí soy mentora del joven rey y maestra, añadió con una sonrisa sutil, de quien muchos ya consideran el caballero sagrado más fuerte. Goku bajó la mirada, medio avergonzado. No soy el más fuerte, dijo con voz baja. Solo estoy aprendiendo a usar bien mi poder.
Precisamente por eso, respondió Merlín, en tono enigmático. Porque aún no has alcanzado tu límite, ni siquiera lo rozas. Y eso es lo que más me intriga de ti. Goku guardó silencio unos segundos. Luego, su expresión se suavizó, y volvió a mirar por la ventana, hacia el sur. Mañana volveré a Lyonés. Quiero ver cómo está Elizabeth. Asegurarme de que se está recuperando. Merlín cruzó los brazos, sin sorprenderse. Sabía que dirías eso. Goku giró la cabeza. ¿No vas a detenerme? No, dijo con frialdad contenida. Pero no descuides tu deber aquí. Camelot te abrió las puertas. Eres parte del escudo de este reino, no lo olvides por sentimientos personales. Goku asintió. No lo haré. Lo prometo. Y con eso, se giró. Merlín no dijo nada más, solo lo vio marcharse, mientras una expresión indescifrable cruzaba por su rostro. Pronto entenderás por qué no puedes alejarte de ella. Ni de Camelot. Ni de ti mismo. Ya entrada la noche, Goku descendió por las escaleras de la torre y salió hacia el patio de entrenamiento, donde varios caballeros practicaban movimientos con espadas de madera y lanzas. Al verlo llegar, un murmullo de emoción recorrió al grupo. Es Goku. El que derrotó a Hendrickson. Gritó uno. El de la explosión sobre el castillo. Él salvó al rey de Lyonés. Goku levantó una mano, algo incómodo con tanta atención. Uno de los capitanes se le acercó y le dio una fuerte palmada en la espalda. Vamos, compañero. Ya has salvado un reino. Te ganaste una noche libre. Todos iremos a la taberna del este. Estás invitado. Vamos, Goku, dijo otro. Esta ronda la paga Camelot. Rieron. El ambiente era distinto. Ya no era solo respeto, era hermandad. Horas después, el bullicio de la taberna del este llenaba el aire. Mesas repletas de jarras, comida caliente, gritos de victoria y risas resonaban bajo el techo de madera. Los caballeros levantaban sus copas por el reino, por el rey Arturo y por su camarada más poderoso. Goku, rodeado de ellos, sonreía. No por las alabanzas, sino por la normalidad de ese momento. Era un guerrero entre guerreros. No un monstruo. No una amenaza. Solo un hombre, con dudas, fuerza y un corazón. Pero en el fondo de su mente, mientras reía junto a Lionel y los demás, una sola imagen no dejaba de regresar. Elizabeth, de pie entre las ruinas de Lionel sonriendo a través del polvo, y diciéndole que lo amaba. Y así pasaron las semanas. La guerra había dejado cicatrices en Lyonés, pero también había abierto la puerta a una nueva era. El reino comenzaba a levantarse de entre los escombros, piedra a piedra, corazón a corazón. Goku era siempre el primero en despertar en Camelot. Antes incluso del amanecer, cuando las sombras aún cubrían el cielo, se encontraba ya en el patio de entrenamiento, perfeccionando cada técnica con una precisión casi sobrenatural. Algunos caballeros lo observaban en silencio, otros intentaban imitar sus movimientos sin éxito. Merlín lo miraba desde lo alto de su torre, tomando nota de cada evolución. Pero cuando el sol apenas asomaba sobre los campos, Goku desaparecía como una ráfaga de luz. Volaba a máxima velocidad hacia Lyonés, desafiando el viento, los valles, los ríos, y las montañas. Como lo habría hecho en su mundo, alcanzaba el castillo en solo minutos. La guardia ya se había acostumbrado a verlo caer del cielo como un cometa dorado, con el cabello alborotado y una sonrisa serena en el rostro. Allí, pasaba gran parte del día. A veces ayudaba a reconstruir, levantando columnas enteras como si fueran ramas, transportando estructuras pesadas sin esfuerzo. Lo hacía junto a Van, quien lo retaba constantemente con comentarios como: «¡Hey, monstruo! ¿Seguro que no vas a romper la muralla con ese dedo?». A lo que Goku respondía con una sonrisa y un jejeje: «Lo intentaré». Los dos se habían vuelto camaradas inseparables, como si el caos compartido hubiera forjado un lazo de hierro. Pero el verdadero motivo por el que Goku volaba cada día no eran ni los muros ni los caballeros, era ella, Elizabeth. Cada vez que la veía, su corazón se sentía más ligero. La tristeza por su pasado, las dudas sobre su poder, la carga de sus responsabilidades, todo se desvanecía cuando ella le sonreía. Pasaban horas juntos.
caminaban por los jardines reconstruidos, conversaban junto al lago donde las flores habían vuelto a florecer, y a veces se internaban entre los bosques cercanos donde la princesa le enseñaba sobre las plantas curativas y los mitos del reino. Pero había noches especiales, en las que Goku le ofrecía la mano con una sonrisa cómplice. ¿Quieres ver algo increíble? Elizabeth no podía resistirse. Y en un abrir y cerrar de ojos, ya estaba en sus brazos, llevada como una princesa, como en un sueño. Goku la sostenía con delicadeza mientras ambos volaban sobre el cielo estrellado, cruzando las nubes, viendo los campos iluminados por la luna, el mar a lo lejos, y la luz de las aldeas titilando como luciérnagas. Nunca imaginé, susurraba Elizabeth, que volar podía sentirse así. Goku solo sonreía, sin decir nada, pero con el corazón latiendo fuerte. Nunca cruzaba los límites. Siempre fue respetuoso, amable y atento, como un verdadero caballero. Desde la distancia, el rey Valtra observaba esas escenas con una mezcla de orgullo y anhelo. A menudo lo comentaba en voz baja con sus consejeros más cercanos. Ese joven no es solo un guerrero. Es un símbolo. Nobleza, poder, bondad. Si pudiera hacer que se quedara en Lyonés, que uniera su vida con la de mi hija, este reino tendría no solo un nuevo protector, sino un heredero sin igual. Pero el rey sabía que Goku era un espíritu libre, forjado entre mundos, con un pasado que nadie en Britania aún comprendía del todo. Aún así, la esperanza se aferraba al corazón del viejo monarca, igual que las flores brotaban otra vez en el suelo donde antes solo hubo destrucción. Y en medio de todo eso, sin que nadie lo supiera, las sombras del pasado ya comenzaban a moverse otra vez. Durante aquel periodo de paz, cuando el eco de la guerra comenzaba a desvanecerse y los campos volvían a teñirse de verde, Goku tomó una decisión. No solo quería proteger. Quería enseñar. Quería dejar algo que permaneciera más allá de su fuerza o presencia. Con el permiso de Arturo y el apoyo de Merlín, quien observaba el proceso con más fascinación que escepticismo, Goku fundó una nueva rutina en Camelot. Una rutina que cambiaría para siempre a los caballeros sagrados del reino. Comenzó con lo básico, la percepción del ki. Los entrenamientos en el patio se convirtieron en sesiones de meditación, donde los caballeros aprendían a cerrar los ojos y sentir el mundo. Aprendían a escuchar los corazones a su alrededor, a distinguir la intención asesina de una criatura hostil, a prever ataques antes de que ocurrieran. No necesitan artefactos mágicos para eso, decía Goku. El enemigo puede esconder su cuerpo, pero no su espíritu. Pronto, los resultados fueron notables. En patrullas y misiones, los caballeros comenzaban a reaccionar antes que sus enemigos. Eran más veloces, más precisos, más conscientes. Luego, vino lo que todos esperaban: los ataques de energía. Al principio, solo unos pocos lograban acumular el ki en sus palmas. Pero tras semanas de entrenamiento, muchos podían ya lanzar esferas de energía, cortar árboles con ráfagas, e incluso usar el impulso del ki para aumentar su fuerza en combate sin recurrir a hechizos. La joya de este nuevo orden fueron unos pocos seleccionados, entre ellos Lionel, que recibieron el entrenamiento más avanzado: el vuelo. Merlín observó desde su torre cómo los nuevos protectores de Camelot surcaban el cielo en formaciones, caballeros sin alas, desafiando la lógica del mundo. Esto es lo más cercano a una nueva era, murmuró para sí, con una sonrisa. No pasó mucho tiempo antes de que las bestias que antes requerían su intervención fueran derrotadas sin necesidad de su magia ni de la presencia de Goku. Camelot estaba cambiando, evolucionando. Goku no se olvidó de Lyonés. Aunque allí no enseñó sobre el ki, por respeto a sus acuerdos con Camelot y también por prudencia, sí compartió otras enseñanzas. Estrategia, disciplina, movimiento en combate, y control físico. Muchos caballeros de Lyonés empezaron a llamarlo maestro con cariño. Y aunque Goku no se sentía cómodo con títulos, los ayudaba con gusto. En ocasiones, incluso organizaba entrenamientos conjuntos con Van y Gila, para inspirar a los más jóvenes. Pero más allá de la enseñanza, hubo algo más que comenzó a florecer. En tardes tranquilas, Goku se reunía con Elizabeth, y conversaban. No sobre batallas. No sobre el futuro. Sino sobre la vida. Hablaban de sus mundos, de los miedos que cada uno enfrentaba, de lo que significaba ser responsable por otros.
Goku contaba historias de su infancia, de un planeta lejano, de un anciano maestro que le enseñó a pescar, de un hijo que dejó atrás. Elizabeth hablaba de las pesadillas que a veces tenía, de la tristeza que no comprendía y de un sueño que regresaba una y otra vez. Un campo lleno de espadas rotas y una voz que la llamaba por otro nombre. A veces siento que hay algo encerrado dentro de mí, confesó ella una tarde, sentado sobre la torre más alta de Lyonés. Algo antiguo. Algo que no debería recordar. Goku le tomó la mano, con la mirada firme. No importa quién hayas sido antes. Yo sé quién eres ahora. Y eso es lo que me importa. Ella le sonrió, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Así, entre entrenamientos, vuelos relámpago, reconstrucción y conversaciones junto al lago, la paz reinó, pero en el corazón de Goku y de Elizabeth, algo mucho más fuerte crecía. Y aunque el cielo estuviera en calma, más allá del horizonte los vientos del destino ya comenzaban a soplar de nuevo.